Buenas tardes. Seguimos transmitiendo desde aquí de 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos. Esta es nuestra Comisión de Educación e Investigación y hoy tenemos, igual que ayer, que tuvimos dos hombres, dos colegas contadores públicos, hoy tenemos dos invitadas, mujeres muy especiales que también nos vienen a hablar de educación e investigación. También son docentes, también son contadoras públicas y sé que con su aporte vamos a aprender muchísimo y vamos a tener una visión diferente de lo que es la universidad frente a la formación del contador público. Entonces, en la tarde de hoy tenemos como invitadas especiales en nuestra presentación a la doctora Rubiela Jiménez, que es representante de Red Facom. Ella es contadora pública, es doctora en ciencias contables, es magíster de gerencia del talento humano, es docente de la Universidad de Manizales, directora del programa de contaduría pública, dirige un grupo de investigación y como ella dice, es docente a mucho honor. También tenemos como invitada especial a la contadora pública Juliana Gómez, también es magíster en ciencias contables, doctorado en humanidades y ciencias sociales de la Universidad Nacional del Rosario de Argentina. Es docente de planta del Tecnológico de Antioquia, coordinadora del grupo de investigación, directora de una revista con sus aportes. Sé que va a enriquecer mucho esta conversación que vamos a tener en este panel, en este conversatorio, en este encuentro, en esta tarde. Bienvenidas a esta Comisión de Educación Contable. Muchísimas gracias por la invitación, ¿cierto? Muy contenta pues de estar aquí pudiendo conversar pues con Rubiela y con vos, Lucía, de algunas cuestiones que claro que nos preocupan a todos y a todas, pues que nos hacemos o que nos ocupamos de los asuntos de la formación en contabilidad. Muchísimas gracias pues por invitarme. Igualmente expreso mis agradecimientos por la invitación y me encanta estar en este espacio con Juliana y me encanta sobre todo porque creo que esto del género también es importante resaltarlo en un momento dado. Muchas gracias. Bueno, estamos muy contentas de tenerla hoy acá. La idea, ayer encontramos en el encuentro con la academia que tuvimos 4 o 5 mujeres muy interesantes hablando y ellas decían la importancia o destacaban la importancia que tiene la mujer ahora con la contadora pública en los espacios de la profesión y que antes eran menos y que ahora somos más. La idea no era dividirnos, ayer estuvimos con 2 hombres, hoy estamos con 2 mujeres y la idea no era resaltar la discriminación, pero así se ha dado y valoramos mucho eso, de verdad que valoramos que en estos espacios estemos participando y aportando al conocimiento. En esta comisión, pues queremos destacar la importancia de la profesión, de la formación en contabilidad y es por eso que existe y que hemos organizado este espacio de acuerdo a esa necesidad o a ese objetivo que tiene el Congreso. Estamos hablando de la dignidad de la profesión, de los cambios en el ejercicio contable y eso nace, previene también o depende también de la formación del contador público. Entonces, por eso se considera importante este espacio para que hablemos de educación y de investigación como parte de este proceso. Para dar inicio, entonces, vamos a trabajar con unas preguntas rectoras con la cual vamos a empezar a dirigir esta conversación. Es la misma propuesta que le hice a los invitados de ayer. Nos están viendo profesionales, nos están viendo estudiantes para llegar a ellos. Es importante hacerlo a través de una conversación, un diálogo de entendimiento que ellos puedan y que logren a través de lo que escuchan, ¿sí? Tener una visión de lo que queremos, de lo que busca este congreso. Para los participantes quiero recomendarles que en su pantalla, en la parte derecha, hay un link que dice chat con los ponentes. Entonces, sí les agradezco
que nos vayan colocando sus preguntas allí, que las podemos, a medida que se vaya dando la conversación, las podemos presentar, puede también ser al final, para alimentar el discurso. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la pregunta con la que quiero iniciar es ¿cuáles son los intereses formativos que tienen los programas de contaduría pública en el contexto actual colombiano? ¿Quiere iniciar, doctora Rubiela? Muchas gracias. Así como, bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes. Digamos que la pregunta es provocadora y quisiera, digamos, la primera respuesta quisiera dirigirla como desde el punto de vista experiencial y es lo que hemos construido y que se convierte como en un ethos de formación en el programa de Contaduría Pública de la Universidad de Manizales. ¿Sí? Y sin embargo, pues también estudiando cómo se concibe ese proceso de formación y educación en Colombia, pues también tengo como algunos referentes de cómo se está dando en esos asuntos. Entonces, en el programa de Contaduría Pública para nosotros, ese proceso de formación, esos intereses devienen, digamos, en el desarrollo disciplinar, entendiendo la contabilidad como un campo de conocimiento. Y digamos que donde la investigación formativa hace parte de todo el proceso y desarrollo curricular en la formación. De tal manera que allí se viven y yo diría que se viven y se trazan líneas de trabajo en términos de la contabilidad y medio ambiente, la contabilidad, sociedad y educación contable, teoría contable y contabilidad y Estado. Entonces, digamos que esas son como las líneas de trabajo que caminamos con los estudiantes en términos de la investigación y que termina en un proceso muy bonito que llamamos el coloquio interno de investigación, donde los jóvenes presentan su primera ponencia. Obviamente que con eso lo hacen más o menos en octavo, cuando llegan allí ya llegan cansados, pero cuando están en noveno y entienden la importancia de esos asuntos, realmente terminan, yo diría que muy contentos porque pues antes se ha caminado como todo ese proceso de epistemología, teoría contable y algunos elementos metodológicos de investigación. Pero eso no quiere decir que digamos que el proceso mismo de formación profesional no se tenga en cuenta. Digamos que todo este proceso de formación nos da unos elementos para que su proceso de comprensión de la profesión sea un poco más amplio. Obviamente, los estándares de información financiera, los estándares de auditoría, incluso hasta ahí, pues se puede hablar de unos estándares de tributaria e impuestos y demás, son elementos importantes en la formación, pero de alguna manera les permite digerir de una manera un poco más clara qué es todo eso frente al desarrollo de la sociedad y el cómo habita esos contextos y cómo asume esos procesos. Pero si le preguntamos al estudiante de quinto semestre, él todavía no tiene claridad. Cuando el joven está noveno décimo ya tiene unas claridades y lo más, yo diría que lo más gratificante es que cuando salen comprenden, hacen comprensiones distintas de todo ese proceso y terminan como conociendo o al menos aceptando de buena manera que todo ese proceso formativo fue importante para su desarrollo profesional, pero también es importante para el desarrollo de su vida. Donde no es que se fomente, pero a través de todo el proceso que se trabaja con los jóvenes, los profesores hacen un feeling, yo lo llamo así, un feeling con los estudiantes que les permite a través del ejemplo, invitarlos e incitarlos a ese proceso de formación profesional y disciplinar y que asuman como estos asuntos como algo natural dentro de su vida. Pero también en su desarrollo buscamos que sea una persona feliz. Yo sé que eso suena muy utópico, pero digamos que los profesores y los estudiantes y la universidad han desplegado como una serie de políticas y condiciones que nos permiten como acompañarlos en ese proceso para que pueda hacer comprensiones del mundo de la vida
de su profesión y de la disciplina en un momento dado. Entendiendo que esto no es lo que se da en todas las universidades y el contexto, ¿cierto? Porque eso es entendible. Cuando los muchachos están en conferencias, en congresos, cuando pueden asistir, ellos llegan y conversan gratamente, dicen, profe, esto lo vimos en una clase de teoría, estos asuntos ya los hemos conversado, entonces no se sienten como extraños en este tipo de eventos cuando ellos asisten. Entonces, pues para nosotros es como un asunto interesante, pero también sabemos que eso no se da en todos los contextos. No a todos los estudiantes les interesan estos asuntos y de todas maneras las pistas que nos entregan desde los estándares de información financiera son supremamente fuertes y terminan como diciéndoles, usted tiene que saber es de los asuntos del deterioro, de los asuntos del impuesto diferido, usted tiene que saber de todos los asuntos de los inventarios, cómo va a ser su valoración, cómo va a ser su medición. Y detrás de todos esos asuntos, pues la excusa es comprender esos asuntos, pero también comprender que finalmente la contabilidad no es neutral en estos asuntos y que cualquier aspecto que trabajemos de la contabilidad es un asunto político y es un asunto económico. Entonces, digamos que también en esa formación y en esa postura se logra también dilucidar de alguna manera un ciudadano que comprende, que tiene un proyecto de vida y que puede tomar decisiones en un momento dado como hacia qué es lo que quiere hacer y si decide de alguna manera tomar malas decisiones, si no quiere, sabe por qué lo está haciendo. Digamos que su contexto ético, político, social y moral lo puede definir. No se lo define, porque finalmente lo que se pretende es que sea una persona que tenga que con su ejercicio profesional e investigativo y disciplinar, pues tenga unos elementos y unas comprensiones un poco del mismo, porque nos interesa también es que él sea una mejor persona, un ciudadano. Y una mejor persona y un ciudadano necesariamente será un buen profesional que trabajará para lograr la segunda pregunta que tenemos en el panel, que trabajará en esos asuntos. No en todos los programas de contaduría pública se están dando estos elementos, pero para nosotros ha sido importante trabajarlo y no se hizo de la noche a la mañana en un proceso que llevamos cerca de 20 años, pero que hoy día los profesores que fueron nuestros estudiantes lo aprecian y son hoy día los que siguen esa tradición de ese desarrollo disciplinar profesional. Entonces, no sé si con estos elementos Juliana nos puede complementar para que sigamos en este proceso. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que en el ejemplo, pues, y lo que nos estaba compartiendo la profesora Rubiela, que claro que tiene que ver con elementos pues experienciales, porque pues ella en este momento sobre todo dirige un programa. Sin embargo, cuando uno empieza a trabajar en el asunto de lo contable, pues va identificando cosas que también tienen que ver con la experiencia, pero también con algunas intencionalidades académicas que se van tejiendo pues en el transcurso de que estudiamos lo contable, pero que además también hacemos ejercicios de investigación y de procesos académicos a lo largo pues de nuestra carrera profesional, ¿cierto? En esa medida, yo quisiera plantear algunos asuntos como, por ejemplo, y coincido con lo que planteaba Rubiela, y es que los escenarios formativos y de investigación, que es el nombre que ustedes le han dado a este panel o a este conversatorio, son eminentemente políticos, ¿cierto? No podríamos plantearlos desde otro lugar, porque también el ejercicio de lo pedagógico implica una postura en términos de los imaginarios, de las cosmovisiones, de todo lo que tenemos, ¿cierto? Para precisar en lo que creemos y en lo que no creemos, y eso se teje pues en el aula de clase y en la mediación. Y sobre esa perspectiva, pues debemos dar la discusión
porque a mí me sigue preocupando mucho lo que enseñamos y lo que aprendemos, que no siempre es lo mismo, ¿cierto? Hay una distancia y una ruptura enorme entre lo que se pretende enseñar dentro y fuera del aula, en el caso pues concreto de la contaduría pública, pero también sobre lo que se aprende, ¿cierto? Y sobre eso a veces como que no nos preguntamos mucho, nos ubicamos y nos ocupamos muchísimo del asunto de lo que nosotros como profesores y profesoras enseñamos, pero difícilmente nos hacemos la pregunta de si el estudiante aprende lo que se pretende enseñar. A ese proceso, pues que la teoría ha denominado la enseñabilidad, pues digamos que de alguna manera yo les invito, porque me asiste la preocupación, ¿cierto?, de lo que es y lo que no es enseñable en contabilidad, ¿cierto? Porque además, cuando lo planteamos en términos de la acción, pues también recurrimos a un estatuto epistemológico que comparten las disciplinas, esta y otra, pero que además tiene una profunda preocupación en términos de lo pedagógico, por supuesto, pero también de lo curricular y lo didáctico. Y es que, pues en efecto, lo que decía también la profesora Rubiela, pues asistimos a clases muy entretenidas, pero con un pésimo contenido técnico, de relevancia social, de un sentido humano que a veces carece totalmente. Entonces también tendríamos que preguntarnos por ese sentido de lo que enseñamos, ¿cierto? Que es una de las cosas pues que ustedes nos han convocado para conversar. Yo quisiera plantear como algunos asuntos. Lo primero es que la contaduría pública como profesión, pero si lo ponemos en términos disciplinares, pues no es aséptica, lo planteamos ahorita, ¿cierto? Tiene una intencionalidad política evidente en diferentes contextos, pero si lo marcamos en el asunto de la formación, yo creo que se forma para un tipo de sujeto, ¿cierto? Y para un tipo de público. Y quiero también llevar esto a la discusión de ese apellido que tenemos en términos de lo profesional, ¿cierto? De la contaduría pública. Entonces, si trabajamos un poco sobre el adjetivo, pero también sobre lo conceptual, nos pudiésemos dar cuenta que no todos los públicos de interés que asisten el escenario de lo contable somos susceptibles de la formación en su conjunto. Es decir, la contabilidad como disciplina, yo quisiera pensar que sigue siendo una construcción evidentemente social, o sea, está ahí paradigmáticamente. Podríamos también pensar que existen unos tipos de públicos, ¿cierto?, a los que la contabilidad le presta mucha atención, pero que hay otros públicos que podemos ser un poco más subalternos, a los cuales no se llega tan profundamente con el asunto de lo que como contadores públicos y contadoras públicas deberíamos ejercer. En ese sentido, y bajo esa premisa, ¿cierto?, de que formamos para unos tipos de público, no para todos, también creo que sería muy difícil cualquier disciplina hablándolo, pero quisiera también pensarlo bajo esa premisa de que lo público en la contabilidad refiere, ayer lo conversábamos en un conversatorio muy similar a este con la Universidad de Manizales, que la contabilidad tiene una relación muy estrecha con el asunto del Estado, ¿cierto? Ahí está y se marca profundamente su relación con lo público, porque lo público también refiere a una connotación estatal. Sin embargo, eso no significa, en amplio sentido, que sea una concepción solamente de lo público. A mi juicio, yo creo que tendríamos que también problematizar el asunto porque eso está directamente relacionado con un proceso formativo, es decir, sobre qué asuntos nos forman en estricto, ¿cierto? Sobre qué asuntos nos forman en estricto. Entonces, también tendría que haber en los procesos de formación un asunto del tema de qué concebimos por lo público y cómo hacemos referencia a eso en el asunto profesional. En ese escenario, yo quisiera pensar más que lo público es ese escenario de lo colectivo, un espacio donde se debaten las ideas, un espacio para el ejercicio de la publicidad, de lo que es visible a todos, ¿cierto? De lo que no se opaca en el interior de lo privado. Esa posibilidad de comprender, ¿cierto?, desde lo distinto, lo diverso, la posibilidad de cohabitar en un espacio común,
que representa una esfera donde se mueve y se desenvuelve el ciudadano, que es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Poniendo en la esfera pública lo que nosotros concebimos como lo formativo y lo deformativo en contabilidad y que tiene que ver, por supuesto, con los asuntos de la investigación. Ese espacio por donde transitan preocupaciones, pero donde también se consignan elementos y se discute en torno a la idea de bienestar, más allá de pensar qué es lo que nos atañe a todos y a todas. ¿Cierto? Me gustaría más problematizarlo desde ese lugar. Es decir, que por público en la formación contable, ¿y por qué lo hablo? Porque creo que por público en la formación contable, que es lo que también estamos discutiendo acá, se queda corto, pues porque eso refiere directamente a la construcción del sujeto político y yo siento que eso no lo hacemos habitualmente en los procesos de formación contable. Existen escenarios y experiencias que podemos identificar, ¿cierto? Planes de estudio que están directamente relacionados con este asunto, pero no podemos decir que es la generalidad. Es decir, no, lo que decía la profesora Rubiela ahorita, no es un etos colectivizado que plantee que la contaduría pública debería formar en un escenario de lo público, ¿cierto? Podríamos plantearlo en términos de que existen experiencias valiosas, afortunadamente lo hacen, ¿cierto? Afortunadamente están, pero no es un asunto de una condición sine qua non de todos los programas de contaduría pública. Es decir, que no existe una convicción en términos pues también de lo epistemológico, de lo que debemos y no debemos formar en términos de esta condición que creo yo que es fundamental para el ejercicio, ¿cierto? Esa esfera de lo común, esa esfera donde se debaten las ideas, donde se da el espacio para la publicidad, en la formación contable siento yo que nos quedamos cortos, ¿cierto? Que nombremos a la contaduría pública como pública no significa que estemos trabajando en un sentido estricto de lo público, ¿cierto? Y lo menciono evidentemente pues en esta discusión y de la pregunta que nos hacemos acá, y es cuáles son esos intereses formativos en el contexto actual colombiano, porque yo creo que más hoy que nunca, ¿cierto? Deberíamos como pensarnos desde esas posibilidades, en términos de que esas posibilidades nos permiten, ¿cierto?, de que la contaduría pública no se enfoque hacia un tipo de lógica, ¿cierto? No se enfoque hacia un tipo de organización, hacia una aplicación específica de un tipo de contabilidad, porque existen multiplicidad de posibilidades en las cuales cuando las vamos a abordar, ¿cierto?, nos quedamos cortos porque no tenemos los elementos, porque siempre nos han formado en una única visión, ¿cierto? Que es lo que muchas veces hemos comentado con el asunto de pensamientos únicos, de ideas ortodoxas, etcétera. Pero yo lo que quiero plantear aquí es que cuando vos nos preguntás sobre cuáles son esos intereses formativos que tienen los programas bajo el contexto actual. Y además ese contexto también implica hablar de lo que ha significado la crisis sanitaria a nivel del mundo, pues uno lo que supone también es que debería haber una resignificación de lo público, de lo comunal, ¿cierto? De lo colectivo, que tiene que estar pasando por procesos mucho más de esa palabra que todo el mundo hoy habla y es de lo empático, pero lo pensaría yo también desde lo solidario, desde lo colaborativo, ¿cierto? Y eso también implica una postura como profesional, independientemente de que seamos contadores públicos. Que claro, tenemos una responsabilidad, además, porque hay muchos asuntos de lo contable que se trabajan en la esfera privada, pero que su implicación en términos de lo colectivo también hacen implicaciones al ámbito de lo público, ¿cierto? Entonces me parece súper importante la pregunta, porque yo creo que esos intereses pues están hoy muy marcados por otro tipo de tendencias, ¿cierto? Mucho más enfocados al asunto de resolver problemáticas desde lo individual o desde lo privado, pues si se quiere hacer como una demarcación en términos del sujeto, pero me parece que sería súper importante que nos hiciéramos como la pregunta y entonces esos intereses formativos sí están llegando, ¿cierto? Sí están, digamos, de alguna manera tocando las subjetividades que tiene hoy la universidad y esas necesidades que tiene hoy la sociedad, ¿cierto? Ahí me parece que sería pues como interesante de marcarlo. Yo dejo por ahí como para que sigamos, no sé si Rubiela una contrasituación de esto. No, digamos que yo te escucho
y me parecen bien interesantes esos asuntos de lo público, de la idea de bienestar y esas subjetividades de los sujetos. Y me parece que también creo que hay que darle oportunidad a los sujetos, y yo hablaría de un sujeto contable, que haga comprensiones y comprensiones distintas de la realidad, pero que no haga y que trate de no hacer explicaciones de cuerpos teóricos, porque finalmente la universidad también le da un cuerpo teórico, y la academia le da la idea. Bueno, eso no es una idea, de hecho eso es el asunto de la modernidad en términos del erudito, de las teorías y demás. Entonces, podríamos pensar más en el uso de las teorías, ¿sí? Para que pueda hacer comprensiones de él como ser humano, como sujeto, y él cómo habita en ese espacio que él está viviendo. Es decir, para que él mismo pueda forjar su propia autonomía. ¿Sí? Forjar su propia autonomía sería un sujeto que piense y que al pensarse, esté con él mismo, pero también esté con el otro. No podría ser un sujeto que se piense solamente en términos de la riqueza, y hablemos de la riqueza financiera, sería un sujeto que se piensa en términos de su riqueza, si se quiere, moral y ética. Pero también en su riqueza de comprensión y en ese habitar en ese mundo de la vida, comprensiones de su responsabilidad en el mundo. Entonces, por eso categorías o aspectos categoriales tan importantes como el desarrollo sostenible, como los objetivos del desarrollo sostenible, que son esos objetivos, nos invitan a una serie como de miradas distintas, pero también lo que hemos denominado la contabilidad social. Hace poco estaba leyendo algo como los asuntos de todo lo que tiene que ver con la contabilidad del talento humano, y en el momento en que yo lo leía, hace unos añitos que lo empecé a leer, pues para mí era muy novedoso, y obviamente pues sigue siendo novedoso porque no lo sabemos, pero estaba de alguna manera apalancado en asuntos netamente instrumentales y de medición, que son esos asuntos que hoy día también nos ponen en tela de juicio frente a ese proceso de formación. Y es la pregunta que se están haciendo los contadores públicos, los jóvenes. Entonces, si la cibernética y los desarrollos de la analítica de datos, del blockchain y de todos estos asuntos va de alguna manera a desplazar su trabajo. ¿Sí? Entonces, digamos que yo digo que en ese sentido, si mi concepción de la contabilidad es evitar y acreditar, es decir, es netamente instrumental, claro que no va a tener más trabajo. Pero si la concepción misma de la contabilidad de la disciplina y mismo su concepto, si se quiere, del bien común y de lo público, porque se está en ese espacio, en esa esfera, él se desenvuelve allí, él va a trabajar en ese pensarse desde una concepción ética y moral, no solamente desde el asunto instrumental, porque pues sí, la cibernética le va a dar unos instrumentos, unas herramientas, perfecto, pero es el pensarse y hacer comprensiones incluso desde el desarrollo sostenible, el mismo concepto de sostenibilidad, pero también de desarrollo humano. Y el cómo se inserta en ese mundo de la vida como sujeto contable, con ética y moral. Eso puede ser muy utópico, pero solamente lo hará en la medida que pueda desarrollar su propia autonomía y pueda pensarse, porque pues al menos bajo mi punto de vista, él no lo va a poder hacer, porque es que tiene todo el sistema diciéndole, usted tiene que hacer, y en ese hacer, de alguna manera, también la pandemia, a mi juicio, es una excusa, es decir, fue una excusa para que aprendiéramos a utilizar las mediaciones tecnológicas para charlar con el otro, para estar más con el otro, para exigirle, incluso en algunos momentos, cierto tipo de dedicaciones y esfuerzos adicionales de profesores, docentes, porque en ese espacio estuvimos todos, y a mi modo no fue malo, y no ha sido malo, porque aprendimos a combinar dos aspectos que era eso que yo tenía que tener al docente ahí al frente,
porque si yo no aprendía. Entonces, casi que la combinación y lo que nos mandan, de alguna manera, hay una categoría que se está tejiendo desde los años más o menos 2013, tiene que ver con los resultados de aprendizaje. Entonces, con esos resultados de aprendizaje, cuando lo dejamos en la preocupación de que si la cibernética le va a desplazar su trabajo, también ahí lo deja. Pero si lo utilizamos como excusa para que él haga comprensiones distintas de la realidad, existe la posibilidad que él sepa que puede hacer algo más que manejar esos aspectos contables. Si su proyecto de vida es el dinero, obviamente se irá por el lado del control, auditoría, aseguramiento, auditoría forense y demás, y la tributación, que es lo que le va a dar la plata. Pero también tenemos sujetos que están pensando de otra manera, que su proyecto de vida no es el dinero. Como no es el dinero, pues va a emplear otros asuntos. Entonces, digamos que en esa esfera, como tú bien lo dices, del público, pues se debate el asunto de lo profesional y el asunto de lo disciplinar, pero también el asunto individual, si se quiere, ¿cierto? Si se quiere, él cómo se ve frente a ese mundo de la vida, y específicamente en ese mundo de la vida contable. Uno le da unos instrumentos, pero es su esquema de interpretación finalmente el que le va a permitir hacer otro tipo de miradas al mundo, pero ya no lo hace ingenuamente, ya lo va a hacer de manera intencionada también. Entonces, digamos que esa educación y esa formación pues va en doble vía, lo que él aprende, que se le convierte en un resultado de aprendizaje, pero también lo que nosotros enseñamos, que va también con una intencionalidad yo diría que a mover un poco su esquema de interpretación, para que pueda establecer o hacer adecuadas relaciones en esos sistemas organizacionales, en ese mundo de la vida, en el mundo público y en el mundo privado. Entonces, creo que tú dices, lo último que tú decías, que todos esos intereses y esas intencionalidades obviamente tocan las subjetividades, sí, claro, ese es el sujeto, el que está allí con esas interacciones con el otro y esas comprensiones distintas. Que lo logre, la verdad es que eso es un asunto que seguramente tendríamos que hacer uso de. Hay una metodología de Habermas que nos propone allí que tiene que ver con esos discursos teóricos radicalizados, con el discurso terapéutico y finalmente que nos lleva hasta una selección de estrategias, pero pues que finalmente, si uno no lo mira así como con ese rasero académico, eso finalmente lo hacemos permanentemente. Eso lo terminamos haciendo permanentemente en el aula de clase, cuando estamos con el otro, cuando conversamos con el otro. Y casi sin darnos cuenta, hemos notado que hay una sutil diferencia en ese esquema de interpretación del otro. El mundo de la vida le manda los mensajes. El esquema de interpretación puede cambiar, pero también el esquema de interpretación organizacional. Es posible que los informes integrados, los informes de responsabilidad social organizacionales, pues están dando respuesta a unas exigencias de la confianza del inversionista, de la confianza empresarial, pero también es una excusa para que hagan de alguna manera un poco mejor las cosas, ¿sí? Es decir, es una excusa, pero lo pueden hacer de mejor manera en las organizaciones. Entonces, cuando nosotros libremente consumimos y autónomamente consumimos productos orgánicos, también estamos dando, ¿cierto? Porque las organizaciones y los sujetos viven de su estatus reputacional. Entonces, la organización necesita esa confianza, es manejar toda de alguna manera, sus productividades, pero también su mensaje al mundo y necesita que nosotros consumamos. Obviamente, ellos nos mandan unos mensajes, pero nosotros, desde nuestro esquema de interpretación distinto, de comprensiones distintas, también podemos hacerlo en ese mundo, en ese espacio. Y ahí se generan unas interacciones con los sujetos y finalmente son los sujetos los que terminan dando respuesta a estos asuntos. Yo no creo que no vaya por el mundo como un borrego así como que hice lo que me dijeron. Entonces,
es posible que si no lo piensa, y en ese pensar y pensarse está en la esfera de lo público. Creo que ahí podemos seguir como en ese proceso. Sí, yo quiero aportar algo porque he escuchado a las dos y me parece muy interesante el discurso de ambas, pero yo lo vi desde un contexto diferente y me agrada mucho porque la doctora Rubiela es de Manizales, Juliana es de Antioquia y yo soy de la costa. Los contextos son un poco diferentes, los contextos educativos son diferentes y creo que los estudiantes son diferentes y piensan diferente. En ese sentido quisiera aportar, cuando hacíamos la pregunta de cuáles son los intereses formativos que tienen los programas en el contexto actual, yo quisiera decir que hay como una disyuntiva, un paralelo entre lo que debería ser y lo que realmente es y lo que se está presentando. Y creo que las instituciones están respondiendo no a una necesidad real del profesional contable en este momento, sino, como decía Juliana, a unos intereses políticos. Está condicionado a unas normativas que tienen unas exigencias que van acorde a otros intereses y no de pronto a lo que realmente debería ser, a unas condiciones de calidad que nos da el gobierno por las que a veces trabajamos, a veces sin analizar cuál es la realidad o cuál es la verdadera necesidad de la formación del profesional contable. Y lo digo en la experiencia que hemos tenido últimamente desde que empezó la implementación de normas internacionales de información financiera y cuál iba a ser el papel de las universidades ante eso y lo que hicimos las universidades o lo que hicieron las universidades fue empezar a actualizar sus currículos con esa intención de poder responder a esa necesidad y de alguna forma reducir lo que decía Juliana, esas posibilidades de conocimiento en contabilidad que son amplias y que no son solamente dirigidas al sector productivo, a la contabilidad financiera, sino que también nos dan otras posibilidades y que al hacer eso cerró un poco o creó una brecha que está siendo como difícil de cerrar. En este momento siento que lo que buscamos es responder a esa necesidad premiante porque así lo trajo ese contexto y empezamos a perder un poco de espacio que habíamos ganado en años anteriores cuando habíamos dicho o lo formulábamos ayer cuando decíamos también que antes identificamos que en las instituciones, en las universidades hacía falta, había una debilidad en formación de investigación y que con esos discursos que se dieron, con esas peleas que se dieron en las universidades, se logró incluir, integrar, empezar ese proceso de formación en investigación y gracias a eso, pues, la profesión ha crecido mucho. Decíamos también ahora que estamos presentando que tenemos diversos doctores ahora, ¿verdad? Todos queremos trabajar en eso, pero realmente, ¿cuál es el verdadero papel de la universidad en, en, en lo que está pasando? En ver cuáles son las realidades o las necesidades, en esa formación, en abrir esas esferas, en brindarle esas posibilidades a los estudiantes y no solamente centrarlos en la necesidad de la contabilidad financiera, como decían, porque hay muchos que no tienen esa intención y ese interés. Y creo que estamos, y lo he visto, lo he vivido en ese contexto en que la idea es responder a esas necesidades del sector productivo. Y de hecho, vemos que nuestros currículos ya están enmarcados en competencias. Ahora estamos hablando de resultados de aprendizaje y estamos viendo una nueva visión, pero es en competencias y esas competencias van enmarcadas al mundo laboral, no tanto a crear, a abrirle la mente a los estudiantes en que hay otras posibilidades, sino que usted tiene que aprender esto, esto es lo que está exigiendo y esto es lo que necesita el sector productivo. Con ello, en extensión, hay que estar acorde a lo que necesita el sector productivo. La parte laboral necesita esto y nos damos cuenta si realmente es lo que necesita la profesión y es crear un ser más reflexivo, más analítico y como decía la doctora Rubiela, todos tenemos ahora esa preocupación de que con la nueva revolución tecnológica, si es posible que desplace mucho el trabajo que nosotros hacemos y de pronto no nos va a desplazar, nos va a facilitar y nos va a llevar a otro ámbito, como decía, más analítico, más reflexivo y creo que es allá donde debe apuntar la universidad, en abrir esos espacios, no a limitarlos como lo está haciendo ahora, porque siento que lo está haciendo,
lo hace y que de pronto a nivel gobierno se está forjando mucho eso porque estamos un poco limitados por aquellas condiciones de calidad que se han dado, por aquellas exigencias en ciertos tipos sí, de criterios de calidad que no ven ese, ir más allá de lo instrumental a lo reflexivo, que no se miden ese tipo de procesos. Yo creo que eso conlleva a la pregunta, a la siguiente pregunta que teníamos y que vamos a discutir, que vamos a conversar en este panel, y es, entonces, ¿cómo estamos aportando desde las facultades de contaduría pública a forjar una contabilidad socialmente útil? Interesante la pregunta porque sabemos que nuestra profesión es social, tiene un interés social. Entonces, desde las facultades de contaduría pública, ¿qué estamos haciendo nosotros para forjar eso? ¿Cuál es su experiencia, doctora Rubiela, desde la Universidad de Manizales? Así sí lo tengo aprendido. Yo quisiera digamos, para responder esta pregunta, también creo que es prudente que no desplacemos un asunto que estamos viviendo en Colombia, y es el asunto de los estándares de información financiera, de los estándares de auditoría y de los estándares, obviamente, de educación. Entonces, IFAC tiene todo su arsenal puesto en estandarizar, porque no se hablaría de armonizar estos asuntos, sino de estandarizarlos en términos de educación. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿A quiénes se enseña? ¿Y para qué se enseña? ¿Sí? De hecho, ya tenemos formulaciones de cómo cambiar esa connotación de contador público por contador público profesional o contadores públicos de las organizaciones. Entonces, digamos que esos son aspectos que hay que tener en cuenta. Teniendo en cuenta esos asuntos, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta esos asuntos, pueden ser la excusa para que sigamos formando o formemos, si se quiere, personas con pensamiento político, personas, seres humanos que no consuman academia, cuerpos teóricos, seres humanos y sujetos políticos y sujetos contables que caminen y habiten un mundo distinto. Y distinto es que seguramente lo tenga que construir él. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Entendiendo que esas son, digamos, de alguna manera las pistas que nos manda el sistema, pues si tenemos alguna injerencia en el mundo de la formación de los contadores públicos, en eso es lo que llamamos nosotros los aspectos curriculares. Pues allí, en los comités de programa, en los comités curriculares, de alguna manera trazar esas líneas, esas grandes líneas de acción para el desarrollo y la formulación de currículos que de alguna manera respondan a esos asuntos. Pero no solamente el currículo, también es quiénes acompañan ese proceso, y cuando digo quiénes, hablo del maestro, y no voy a decir docente, sino del maestro. Pero el maestro que se forma y tiene vocación de formación y tiene vocación de aprender, porque finalmente pues en ese proceso estamos todos, ¿cierto? Ese maestro que está allí. Ese maestro que también le duele lo que está pasando, digamos que con dolor y angustia de alguna manera hace ese acompañamiento para que el otro se vaya formando, pueda cambiar su esquema de interpretación, así esté enseñando deterioro, o así esté enseñando el valor de uso, o cómo calcular valores razonables, o qué hago para hacer ese tipo de comparaciones en términos de inventarios o en términos de impuestos diferidos o de las cuentas por cobrar, porque de alguna manera tengo que registrar o tener en cuenta todos esos asuntos financieros en una cuenta por cobrar que se me supera dependiendo de las políticas CNDIAS. Eso yo puedo, es decir, el profesor y nosotros lo podemos enseñar, pero de alguna manera también contándole, bueno, en ese contexto, eso por qué y para qué hay que hacerlo. Y ahí creo que podríamos ir ganando con el joven cómo en ese proceso puede mejorar y puede ampliar su horizonte de pensar
pensar, pero también de pensarse, porque no basta con pensar, sino también pensarse. Entonces, son profesores, maestros, estudiantes, en la misma institución, unos aspectos curriculares, pero también conocer ese contexto en que se está desenvolviendo en esa esfera de lo público, como bien lo dice Juliana, pero también en esa esfera de lo político, de lo económico, de lo financiero, de lo social. La administración y los aspectos del talento humano vienen tejiendo una serie de conceptos que son bien interesantes, pero que tienen que ver también con la cosificación de ese ser humano en la vida y en la sociedad. Entonces ya hay teorías de la felicidad en el trabajo y el engagement y todos estos asuntos y la gestión del conocimiento, pero una gestión del conocimiento adherida y llevada a cuáles son las productividades que genera la organización y el alfabetismo financiero dirigido a ayudarle a aumentar a las grandes organizaciones financieras pues su riqueza. Entonces, digamos que ese sujeto político podrá de alguna manera identificar en qué postura y en qué momento está cuando lo está manipulando o cuando le están de alguna manera pues dándole unos elementos para que tome decisiones en un momento dado. Entonces, en esa contabilidad social, pues tendríamos que tener en cuenta aspectos de gestión del conocimiento. Es decir, y así lo enseñemos desde la postura que nosotros hemos dominado en un momento positiva, ¿sí? Pero que tengamos claridad en qué postura estamos. Si estamos en una postura positiva, si se quiere, o en una postura interpretativa, o en una postura de lo crítico, o si estamos en un enfoque estructuralista, construccionista. Es decir, debemos tener claridad en dónde, cómo nos estamos moviendo para no ir a confundir al estudiante, porque es decir, la universidad tiene que tener todas esas posturas puestas, ¿sí? Pero el estudiante tiene que saber en qué momento están esas posturas y nosotros mismos para saber a qué le estamos apuntando, porque finalmente es digamos que la esencia del sujeto y su esquema de interpretación el que lo lleva a tomar decisiones en un momento dado. Por más ética que hablemos, si su desarrollo moral es bajo frente a las necesidades de la sociedad, él va a hacer una serie de asuntos que no le interesan y creerá que finalmente pues, no está haciendo nada malo en esos aspectos. Entonces creo que en esos asuntos, pues esa gestión de conocimiento, hacer comprensiones de lo que significan esos objetivos del desarrollo sostenible frente a la contabilidad y y por qué lo estamos trabajando, si es para que las empresas crezcan, el mundo de las organizaciones sociales crezca o es para qué. Pero pues decir, hay que hacer esas discusiones desde lo social, desde lo ambiental, pero también de los seres humanos. Es que a mí no me gusta utilizar la palabra talento humano y recurso humano. Bueno, desde los seres humanos prefiero usar gestión del conocimiento, con toda la connotación que eso lleva, obviamente, lo financiero, lo económico. Todos esos aspectos tienen que ver con él y ojalá hubiese una asignatura o una mirada que lo lleve también a pensarse desde el punto de vista de la felicidad de él como ser humano, de la felicidad y de la infelicidad, y también de, si quiere, que aprenda a determinar si su proyecto de vida es el dinero y qué está dispuesto a hacer para esos asuntos. Entonces tiene que ser un ser humano con cierto tipo de autonomía, pero también con cierto tipo de amor a sí mismo. Entonces yo no sé si es, digamos que él tendrá que desarrollarse autónomamente para tomar decisiones sabias, si se quiere. Entonces creo que son algunos de los elementos, seguramente faltarán muchos, pero espero que Juliana nos ayude como a completar estos asuntos. Sí, pues, o sea, muy de acuerdo con vos, con las precisiones, pues porque claro, hay muchas posturas desde lo contable que nos invitan a pensar siempre en que lo que hacemos sea útil socialmente.
Y me parece interesante pues como hacer esta reflexión que realmente lo ha venido planteando mucho el profesor Jorge Manuel Gil de la Universidad de la Patagonia en Argentina. Hoy justamente estaba él hablando de este tema con la Universidad del Valle. Y a mí me parece siempre muy sugerente porque además está dentro de las posturas críticas, pues que mucha gente, ¿cierto? Dice como, es que somos muy críticos, es que hablamos muy desde la crítica, a veces yo creo que critico nada, tengo como una pelea por ahí. Sin embargo, creo que es importante siempre pues vincular estos quehaceres que nos ocupan. A mí me parece muy importante una cosa que también mencionaba antes de hacernos la pregunta, Lucía, y es precisamente por el asunto de la investigación. Y yo quisiera juntar esos dos elementos, el asunto de la investigación y el asunto de la contabilidad como utilidad social, ¿cierto? Y lo quisiera juntar porque creo que esa posibilidad de ser útiles socialmente, pues también pasa por un tema y es cómo nosotros nos vinculamos con las problemáticas sociales construidas desde la realidad, ¿cierto? Es decir, que no nos las estamos inventando, sino que están ahí y que esperan ser también de alguna manera subsanadas por el asunto de lo contable. Y vemos infinidad de asuntos de ese tipo todos los días y también muy imposibilitados para resolverlos porque no tenemos los suficientes elementos a veces. Y por eso quisiera vincular el asunto de la investigación. Yo creería que en términos de lo contable y trayendo a colación pues el elemento investigativo, siento porque también me ha tocado vivirlo experiencialmente, es decir, esto que estoy diciendo pues ha pasado por mi experiencia, por mi cuerpo, ¿cierto? Yo lo he vivido. Y es que en contabilidad trabajamos unos paradigmas de investigación únicos. Yo siento que es un gran avance y se lo debemos, por supuesto, claro, a la gente que ha venido abriendo brecha, que están hoy también en este congreso, ¿cierto? Y han estado durante todo el proceso de consolidación de una postura contable distinta, no necesariamente crítica, pero distinta, es decir, que se han abocado por el reconocimiento de que necesitamos hacer investigación, de que necesitamos conocer de teoría contable, de que necesitamos, etcétera, etcétera, porque ha habido mucho de esto en nuestra historia reciente. Lo decían ustedes también ahorita. Sin embargo, aunque eso ha sido un avance enorme, ¿cierto? Y tenemos que estar agradecidos y agradecidas sobre todo los que trabajamos en la universidad por abrirnos espacios que hoy en día son necesarios. No se pensaría hoy día un currículo de contaduría pública sin teoría contable, por ejemplo, ¿cierto? Inclusive hasta uno desde la sala, yo soy parte del Ministerio de Educación en el caso pues de registro de contaduría y pues claro, si uno ve un programa de contaduría sin investigación o sin teoría, es como que mándelo porque eso tiene que ser revisado. Eso es una ganancia enorme que tenemos que agradecer. Sin embargo, yo creo que no nos podemos quedar en ese contar la historia de una manera conmemorativa, sino que también hay que intentar porque en la ciencia, el conocimiento, las posibilidades han avanzado. Los problemas no se abordan de la misma manera como se abordaron en 1970. Yo creo que hay unos asuntos que necesitan unas miradas, otras narrativas que nos permitan abordar los problemas contextualmente, ¿cierto? Y me refiero, y por eso lo sigo planteando en términos de esas formas y esas únicas miradas en términos de lo paradigmático. La contaduría pública trabaja como proceso formativo unas visiones, sobre todo, y yo creo que Rubiela tenía razón, muy positivas. Siempre estamos parados, ¿cierto?, en una visión de la investigación que es desde lo cuantitativo y las otras posibilidades no las abordamos. No sé si es que de pronto pensamos que son menos científicas o que no son tan importantes. Yo creo que debería existir, ¿cierto?, un reconocimiento por posibilidades ese otras, trayendo a colación acá el trabajo inmenso que ha hecho el profesor Santiago Castro Gómez de reconocer la otredad como una posibilidad epistémica, ¿cierto? Porque tenemos, evidentemente, ¿cierto? Desde nuestro quehacer para hacer investigación no las hemos considerado, o sea, consideramos las visiones tradicionales de hacer investigación
nombramos lo cualitativo como una posibilidad residual, ¿cierto? Como si fuera de menor dignidad, pero seguimos trabajando con las mismas matrices tradicionales de la investigación. Creemos que el aporte del conocimiento experto que se trabaja desde la universidad, pues trabajándolo en términos de una perspectiva crítica, claro, ese conocimiento experto que se trabaja desde la universidad y que desprecia, evidentemente, una suerte de justicia cognitiva porque creemos que es el único conocimiento válido y que la doxa o que la experiencia, ¿cierto? Esa posibilidad de conocer desde otras miradas, desde otras posibilidades, desde otros contextos, como si no fuese importante. Y yo creo que ahí esa ruptura, ¿cierto?, que existe entre el reconocimiento de los diferentes saberes, pues hace rato lo han venido trabajando otras disciplinas sociales, además como nosotros, ¿cierto?, que sí reconocen esa diversidad, que reconocen el diálogo de los saberes, que trabajan el asunto de las posibilidades epistémicas otras y que nosotros en contabilidad todavía no llegamos. ¿Cierto? Y que cuando bebemos de otras disciplinas para trabajar problemáticas que implican directamente lo contable, nos ven como si estuviéramos muy hippies, ¿cierto? Como muy metidos en otra cosa que no es, porque la contabilidad debería ser mucho más medible, mucho más estructurada en el método científico tradicional. Yo me rehúso profundamente a tener esa mirada de la investigación en contabilidad, porque yo creo y lo digo, afortunadamente hace rato me enteré de que existen otras posibilidades, ¿cierto? Otras formas de hacer investigación que no necesariamente son esas tradicionales que siempre nos enseñan pues en los programas cuando estudiamos contabilidad. Esas formas, ¿cierto? Como les digo, las han venido trabajando disciplinas muy cercanas a nosotros, ¿cierto? Que reflexionan sobre las posibilidades de la organización, sobre las posibilidades de lo jurídico, sobre las posibilidades de lo comunicacional, que son elementos fundamentales para comprender la contabilidad y ejercerla. No le podemos pedir a la contabilidad que sea de todo, ¿cierto? Yo eso lo tengo absolutamente claro, pero también creo que cada que hablamos del asunto de lo interdisciplinar, me perdonan, pero yo siento que es un poco más desde el discurso y no desde la práctica. Y también comprendo que hay una tensión muy fuerte en el campo, muy fuerte entre el discurso y la práctica. Eso es una cosa que quisiéramos siempre mediar. Existe un distanciamiento enorme, nos cuesta mucho la coherencia. Sin embargo, yo apelo, ¿cierto?, porque empecemos a vislumbrar posibilidades distintas de hacer investigación. Y se los digo en términos, lo decía en un asunto experiencial, yo normalmente trabajo en dos campos académicos específicos, ¿cierto? Yo trabajo lo público, eso me ha gustado mucho, pero también trabajo el tema de la contabilidad popular desde hace unos 7 años. Y esto ha sido todo un desafío desde cualquier perspectiva, ¿cierto? Primero porque, ¿qué es eso de contabilidad popular? ¿Cierto? Primero es como que siempre cuando se aborda la discusión, la pregunta que asalta es como, ¿y eso es lo mismo que la contabilidad social? ¿Y eso epistemológicamente dónde se encuentra? Y entonces, ¿cuáles son los autores que refrendan la posibilidad? Claro, cuando no, nosotros tenemos que reconocer que eso ha bebido un poco más del asunto de la práctica, ¿cierto? De la práctica situada, es decir, en contexto. Y se los digo porque hemos encontrado, yo estoy absolutamente convencida de que la contabilidad es socialmente útil, pero también estoy absolutamente convencida que el conocimiento útil no sale de la universidad. Yo ese pacto epistémico ya lo rompí, ¿cierto? Es decir, no creo que lo único valioso es el asunto que bebe del conocimiento experto. Lo tengo absolutamente como masticado, pues, como se dice. Pero además de eso, creo que la contabilidad es socialmente útil. Es un conocimiento necesario para el desarrollo de los pueblos, de las comunidades que le habitan. Sin embargo, creo que nos hace falta pensar más, otra vez, desde lo diverso, desde lo distinto, y no necesariamente sobre lo hegemónico y bajo matrices tradicionales, incluso las que beben de narrativas críticas, ¿cierto? Porque a veces nos paramos en unas posturas críticas, pero las matrices que utilizamos son absolutamente ortodoxas. ¿Por qué lo digo? Porque me habita
la experiencia. Y nosotros hemos visto, y se los pongo en un contexto que a todos y a todas nos involucra en este momento, y es el asunto del proceso de paz, de la garantía del proceso de paz o del acuerdo de paz entre FARC-EP y Gobierno Nacional. Eso tiene un componente importante sobre el tema de los procesos productivos que salieron de las cooperativas que se formaron en zonas de reserva. Esos procesos productivos se pensaron para que los firmantes garantizaran el retorno a la vida civil. Esos procesos necesitan de contabilidad y en este momento tienen una falencia enorme en procesos contables, administrativos y financieros porque pasa en principio por la alfabetización. Poco nos hemos preocupado, ¿cierto? Nosotros desde las facultades de contaduría en cómo hacemos para aportarle a un elemento sustancial de la vida social nuestra como colombianos, ¿cierto? Y es el asunto de la garantía que pasa por lo contable del proceso del acuerdo. Se los digo entonces, es que yo creo, estoy convencidísima de que la contabilidad es supremamente útil a la sociedad, pero también tiene que haber, ¿cierto?, un acuerdo entre quienes estudiamos, quienes enseñamos en los programas de contaduría pública, una reflexión desde lo solidario que nos permita vincularnos con procesos tan sensibles como este que les menciono, por decir cualquier cosa, ¿cierto?, porque existen muchos. Ahí me parece que tendríamos que regresar, ¿cierto?, a pensar en estos espacios, porque pongámoslo en lo tangible, ¿cierto? En estos espacios que estamos teniendo acá, que efectivamente también son socialmente útiles, ¿cierto? Porque si estamos acá, no solamente porque hablamos de lo contable, sino también porque esto sirve como escenario de debate, de crítica, de posibilidad de alzar nuestra voz, es decir, con claridad que estamos en un escenario público que atañe a lo contable, a una cosa que hemos venido trabajando desde las diferentes mesas, conferencias, etcétera. ¿Cierto? Entonces, seguimos pensando que la contabilidad es útil porque incluso estamos aquí reunidos y reunidas para tratar de problematizar un asunto que nos habita cotidianamente. También me parece importante marcar la necesidad de que estos espacios, pues claro que se oxigenen, ¿cierto? Y en la misma medida que planteo lo de la investigación, que beban de nuevas posturas, de nuevas ideas, nuevas posibilidades de hacer investigación y de formar contadores y contadoras. Me alegro profundamente que, como decía ahorita Lucía, pues hayan espacios feminizados, no por un asunto de creer que es decir, que nos tenemos que ganar espacios por el hecho de ser mujeres. Ese tipo de ley de cuotas creo que no aplica en el asunto de lo académico, porque en la academia se ganan espacios por la posibilidad de tener criterio, ¿cierto? Y de debatir argumentos. Pero en esa medida también, hablando de las contadoras, yo quisiera pues también aprovechar estos escenarios siempre para hacer una invitación a que le demos un nuevo y resignificado lugar al trabajo que vienen haciendo las mujeres en la academia contable. ¿Cierto? Que desde hace muchos años tenemos un montón de mujeres muy capaces, muy comprometidas, brillantes, ¿cierto? Que han estado en la discusión. Pero que yo desde que me invitaron al panel, a este conversatorio, y empecé como a mirar la agenda del evento, pues siempre me preguntaba como, pero bueno, ¿por qué también no hay mujeres que puedan ser protagonistas en las conferencias centrales que tiene este congreso, ¿cierto? Porque, claro, los hombres que están ahí son brillantes, valiosos, han sido profesores nuestros y los queremos profundamente. Pero también yo creo que hay una invitación a un debate que inclusive la próxima semana se va a problematizar en la Universidad del Valle, con una profesora de la Universidad Javeriana que plantea la élite masculina en contabilidad, ¿cierto? Porque las mujeres hemos sido residuales en esta discusión. Estos espacios siguen siendo patriarcalizados y pues perdónenme, pero con prácticas, ¿cierto? También que tienen que repensarse, ¿cierto? Moverse. Porque hace rato que las mujeres hemos demostrado que tenemos capacidad, talante, criterio, inteligencia para hacer planteos sustanciales que aportan a la contabilidad. Que hay discusiones que son bizantinas y necesarias, que la revisoría fiscal es muy importante y que hay que dar debates, que la ley 43, que hay que dar debates. Pero también hay gente que ha venido trabajando otras cosas y se ha venido pensando la contabilidad desde multiplicidad de posturas, ¿cierto? Y que no nos invitan suficientemente, no por mí, porque de verdad que me parece súper chévere, a mí me gusta más la conversación, a mí me habita
la posibilidad de conversar. Me gusta mucho más hacer esto que conferencias magistrales, pero también hago un llamado a los escenarios de debate que estamos proponiendo, ¿cierto?, en agendas nacionales de contabilidad, donde todavía están marcados por las posturas solo masculinas, y yo me niego a pensar que es que no existen mujeres que hagan el debate. Por supuesto que sí, y llamo la atención también acá un poco para que nos pensemos, ¿cierto? Y esta invitación hago para que nos pensemos el contexto, ¿cierto? Y en contexto. Que la investigación la pensemos a partir del conocimiento y del reconocimiento de la práctica situada, porque no podemos pensar una contabilidad como una receta para todo el mundo. Esto es un asunto que se aplica no en abstracto, sino en las organizaciones, y las organizaciones tienen un contexto totalmente diferente, ¿cierto? Esa práctica situada que involucra la formación de contadores y contadoras siempre debe estar revitalizada, y aquí lo que decía el profesor Jorge Manuel, por lo que es socialmente útil, ¿cierto? Y aquí vuelvo y digo, yo estoy convencida de que la contabilidad es socialmente útil. Hay que penar un palo y todo, pero me parece que estos espacios también son para debatir lo que está en la esfera pública, porque a la final, cuando nos exponemos a conversar, también nos exponemos al asunto del debate y la contraargumentación. Es un poco como la discusión. Me parece interesante que lo podamos conversar. Yo no sé, Lucía, vos que te estás riendo tanto, ¿qué pensás? Rubiela, como para que conversemos también sobre este tema. Es que estoy completamente de acuerdo y Es que se me iba a descargar el computador. Ok, me sonrío porque yo también vi la agenda Sí. y dije, ¿dónde están las mujeres? Pero eso se ha convertido en algo natural que tenemos que desnaturalizar. Sí, Es la única manera. Pero los espacios también se ganan, y creo que también hemos sido, decían que la mayoría de los profesionales contables son mujeres, y uno también tiene que empezar a ganarse los espacios. Creo que a veces también hemos sido apáticas. No, no, no quisiera decir que es porque tenemos muchas responsabilidades y obligaciones, porque es que nosotras somos madres, trabajadoras, somos tantas cosas, hacemos tantas cosas, pero, y eso no es excusa porque también podemos, también podemos. Entonces creo que la necesidad ahora es empezar a ganarnos esos espacios. No es que seamos más o menos, sino que como mujeres también hay que empezar a dar el debate, a ganarnos los espacios, a estar allí, a hacer presencia. Eso nos hace falta, y más si somos ahora, si somos mayoría, no con la intención de feminizar el asunto, pero creo que sí. Además porque la idea es reconocer ese trabajo, esa fortaleza que tiene ahora la profesional, más en este campo contable. De alguna forma también tiene que reconocerse y no haciéndole reconocimiento, hablo de conmemoraciones, sino con la participación en estos espacios. O sea, no es que es Día de la Mujer y vamos a darle felicitaciones a la mujer, no, es porque nos hemos ganado ese derecho y es bueno, es importante que nos inviten también a la discusión porque la hemos dado. De hecho, recuerdan cuando empezamos, y ayer también lo decía con los dos hombres que tuve, yo les decía, es que a mí también me gusta más la conversación, me gusta más que cada quien pueda exponer sus ideas, a que alguien llegue y hable y al final el debate no se da, queda como que en lo que solamente piensa esa persona y el debate se queda como estancado. Entonces, por eso también me gusta mucho más la conversación y fue la propuesta que hicimos desde el principio. Entonces, no, felicitaciones, me parece excelente lo que ha pasado, me gusta mucho, creo que necesitamos hacer, aquí no puede terminar, necesitamos otro congreso para seguir trabajando. Bueno, respecto a la pregunta con la que iniciamos, decíamos que qué aporte estamos haciendo las facultades de contaduría. Creo que la responsabilidad de las universidades es supremamente grande, porque de allí es donde sale el producto. El profesional contable tiene una base de formación que nace en la universidad. Así que la responsabilidad es bastante amplia y creo que ahora con esto de la investigación formativa se está buscando como profundizar en este tema y de alguna forma hacer que los estudiantes reflexionen sobre problemáticas sociales
en las que pueden aplicar lo aprendido. Y yo creo que eso es algo muy importante que están haciendo las facultades de Contaduría Pública, y fortalecer la investigación en esa parte en los estudiantes, para que ellos empiecen a entender la responsabilidad que tienen, no visto desde lo que se aprende netamente teórico, sino su aplicabilidad en ese contexto social que existe, ante los problemas que existen y que se están dando. ¿Cuál es la respuesta? Así como decía la doctora Rubiela, es cuando ellos están haciendo el deterioro, pero ellos poder ver porque nosotros mismos les decimos, como docentes les decimos, aquí nosotros vemos unos problemas, vemos unas representaciones, pero no es lo mismo que usted encuentra allá afuera. Usted allá afuera se encuentra otro tipo de problemas, y aquí tenemos que enseñar es que usted sepa solucionar esos problemas, porque usted no va a encontrar lo que hoy le estoy diciendo, un ejercicio. Usted va a encontrar una problemática y debemos enseñar a que usted sabe analizar y reflexionar sobre esa problemática, tomar decisiones y poder transmitirlas. Y yo creo que por ahí va lo que es ese aporte que nosotros estamos dando en lo social. Y no solamente responder a ejercicios propios contables, sino que ellos aprendan a ver la realidad y que esos ejercicios propios contables cómo solucionan una problemática exterior. Creo que ese es el aporte y la fortaleza que se está dando en las facultades de contaduría pública, y es buscar ese espacio en la investigación donde el estudiante pueda reflexionar y dar respuesta a problemas que están pasando en su contexto. Uy, me parece muy interesante con todos estos asuntos. Yo quiero, me auno digamos, a la manifestación de Juliana en ese proceso de que sí hay que hablar de género, pero pues no aquello de las divisiones o límites de hombres-mujeres, sino en términos del conocimiento, porque finalmente nosotros, ahí sí nosotros hablo de hombres y mujeres, tendremos que aprender a hacer teoría, yo no sé si lo aprendan, más bien hacer investigación desde la problemática misma de lo cotidiano, no de las ideas teóricas. Entonces, pero para eso necesitamos, si se quiere, maestros y maestras con una didáctica distinta, porque si no somos capaces como de hacer ese tránsito, de lograr desarrollar esa autonomía en el otro. O sea, sería ese sujeto histórico que mira su contexto, así sea el contexto de la problemática de género, la problemática de la organización misma, cómo se mueve en ese contexto, pero para que hagamos uso del conocimiento de tal manera que pueda proponer soluciones en ese contexto, porque es que no podrían ser soluciones generalizables. Yo hoy día pienso que no necesitamos una gran teoría de la contabilidad, sino que a partir de microteorías estamos dando respuesta a diferentes problemáticas del conocimiento mismo. Pero ¿cómo hacemos uso de ese conocimiento dependiendo pues de la postura que tengamos? Y creo, me auno, Juliana, a ese concepto, a ese mensaje de género. Es difícil romper esos esquemas, es muy difícil, sobre todo en las universidades, en los espacios donde nosotras habitamos. Y digamos que donde tú vives, Medellín, Manizales, es muy difícil, pero digamos que yo soy del Valle, entonces cuando llego a Manizales ya soy más grande y el contexto y cultura son un poco distintas. Entonces cuando uno llega a Manizales, pues es un asunto mucho más conservador, y hay que abrirse paso en esos espacios. Entonces creo que cada contexto, incluso en Colombia, cada región tiene sus asuntos, pero sí es necesario, yo sí pienso que sí es necesario hacer como ese debate y pensarnos y pensarse en términos de la contabilidad. Yo diría que como mujeres, pensémonos como mujeres, pensar la contabilidad desde el pensamiento femenino, pero el pensarse también en ese contexto creo que nos daría nuevos debates, más asuntos para
para hacer comprensiones de sociedad y comprensiones de cómo podríamos hacer uso del conocimiento. Creo que por la hora pues, sería como las últimas palabras que podríamos expresar. No sé si hay preguntas. Por aquí leí que no hay preguntas. Pero nosotras nos seguiremos haciendo las preguntas. Creo que esta es, ojalá hayan disrupciones en eso que nosotras dijimos y ojalá se presenten contradicciones, pues para que sigamos en este proceso, ¿sí? Porque es posible que mi estructura de pensamiento me la esté jugando sucio cuando estoy expresando asuntos frente a mis acciones. Entonces, de alguna manera, lo que uno sí logra en la vida, en ese caminar, es esa coherencia, ¿sí? Y ese asumir las consecuencias de lo que diga o de lo que hizo. Y agradezco mucho este espacio y me parece que es como un abrebocas para que nos sigamos encontrando en estos procesos. Sí, me parece excelente. Quiero informarles que tuvimos un público, tuvimos 203 personas aquí visitándonos en este conversatorio, 203 personas. Ya esta hora ha disminuido, ya vamos en 147 personas, pero creo que tuvimos un buen público. Tuvimos un buen público, lástima que no hayan preguntas, pero sé que a todos nos ha dejado una reflexión. El tema nos ha dejado una reflexión importante y esa es la idea. Bueno, para terminar, quiero agradecerles de todo corazón su asistencia, su presencia, su participación virtual en este congreso, en esta Comisión de Educación e Investigación. Muchísimas gracias por sus aportes, que creo que son muy importantes para todos, para el público, para mí, para cada una de nosotros. Estoy segura que debe ser muy, muy interesante, muy importante. Gracias, bienvenida siempre. Vamos a ver si logran, mañana tenemos el cierre, si logran participar del cierre. Tenemos una conferencia en la mañana espectacular con Mauricio Gómez Villegas, las invito. Y luego la plenaria. Entonces quiero terminar agradeciéndoles su presencia, su participación en esta comisión y todos sus aportes. Muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos estamos conversando. Claro que sí, claro que sí. Un placer conocerlas además. No, gracias. Igualmente. Estén muy bien, se cuidan. Gracias. Ok, a todo nuestro público, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación en esta comisión. Estamos invitándolos a seguir participando. Ya mañana es nuestra etapa final. Entonces, que estén con nosotros, conéctense y agradecimiento total. Que tengan muy buena noche. Chao. Amén. Igualmente.